Bueno, a mí Carlos me encomendó esta misión, esta tarea de poder acercar algunos conceptos o ideas básicas respecto de lo que tiene que ver con el quehacer de los artistas escénicos en particular, pero también con cuestiones relacionadas con normativa cultural y con otras cuestiones que no van tan relacionadas con la normativa cultural, pero que son muy importantes para el quehacer de los artistas, de los gestores culturales, ya sean artistas o no. Entonces, el título de esta exposición se llama Formalización del trabajo de los artistas escénicos, la importancia de contar con personalidad jurídica. Aquí yo voy a contar una incidencia que tuve con Carlos, digamos, una pequeña diferencia en cuanto al título, pero es por una cuestión de que el acento está puesto, ¿cierto?, en la importancia de contar con personalidad jurídica y en realidad la importancia no es la personalidad jurídica propiamente tal, que es una herramienta, sino que es la importancia de más bien de formalizar la actividad. Entonces, el subtítulo, ¿cierto?, es el trabajo de los artistas escénicos y la importancia de formalizar la actividad por eso mismo, porque en realidad puede tender o dar a equívocos pensar que solamente la forma de formalizar la actividad es a través de tener una personalidad jurídica, ¿ya? Entonces, eso es lo primero que quisiera como aclarar, que es una cuestión que con Carlos la conversamos, pero a mí me valía, digamos, hacer esta pequeña explicación o diferenciación, ¿cierto? Eh, lo primero, digamos, es respecto de la formalización de la actividad, es una pregunta que uno se podría hacer es por qué es importante conocer la normativa. Eh, y ahí tenemos varias respuestas, ¿cierto? Una de ellas es que facilita la formalización y la sostenibilidad de un proyecto determinado. Eh, Permite acceder a fondos y beneficios, puede mitigar los riesgos legales y tributarios, que eso no deja de ser muy importante para una persona, sobre todo las personas que están partiendo, porque uno asume que las grandes compañías o grandes empresas del arte o que se dedican a cuestiones culturales tienen equipos de abogados que trabajan en pos de su planificación tributaria y de minimizar sus riesgos, pero en el caso de las personas los gestores culturales o las personas que están partiendo, artistas escénicos, no necesariamente es así. Entonces lo que vamos a hacer acá es que vamos a hacer bueno, esto saben que primero es una charla y después está abierto el micrófono para todas las consultas o dudas. En caso de que no sepa algo, lo voy a estudiar y les canalizaremos la respuesta a través de Carlos, porque también se me olvidó decir que a mí me da un poco de pudor cuando me presentan como experto, porque realmente no me siento demasiado experto en nada. Sí, obviamente conozco todas estas materias, pero no me siento realmente un experto, así como que, no, Francisco el experto. No. Entonces, se los digo desde ya, porque me parece es una prevención que hay que hacer acá. Entonces, la primera cuestión es de lo que vamos a hablar es respecto de las personas naturales y las personas jurídicas. ¿Cierto? Nuestro ordenamiento jurídico, básicamente el derecho, y no solamente el de nosotros, sino que todos los ordenamientos jurídicos reconocen estas ambas figuras, ¿cierto? La persona natural es un poco obvio decirlo, pero son las que tienen existencia legal y que no son una ficción, es decir, cada uno de nosotros. Eso puede ser un artista, puede ser un artista escénico, un gestor cultural, puede ser un músico, quien sea, o sea, todas las personas en realidad y que somos susceptibles de tener derechos y obligaciones. Por otro lado, están las personas jurídicas, que son una entidad legal, ¿cierto?, distinta, una entelequia, una creación, que tienen una personalidad jurídica, eso vale decir un nombre, un patrimonio, y para efectos tributarios, otro tipo de cuestiones, un RUT distinto de las personas que lo componen. Y esto no deja de tener una importancia ya que acá voy a adelantar algunas cuestiones que voy a comentar después en mayor profundidad, pero eh, fíjense que la historia de las personalidades jurídicas o las primeras entelequias de este tipo como personalidad jurídica nacen de los navieros, de la industria naviera y otro tipo de cuestiones, o otro tipo de empresas relacionadas con esto, que lo que buscaban específicamente era limitar su responsabilidad. Cuando me refiero a responsabilidad me estoy refiriendo a su patrimonio como persona natural,
a ciertas cuestiones y que no respondiera con todo su patrimonio como persona natural. Vale decir, la persona jurídica responde hasta esto y la persona natural se desliga de esa responsabilidad, entonces no le es perseguible jurídicamente, por ejemplo, una indemnización de perjuicios o alguna responsabilidad mayor que pudiese tener. Esto mismo, esta misma idea, ¿cierto? Es plenamente aplicable al ámbito de los artistas de escena. En cuanto a que la actividad realizada como persona natural, por más que uno la pueda realizar en el caso de que sea organizador de algún evento o de alguna obra de teatro o lo que fuese, puede implicar ciertos riesgos. Y esos riesgos muchas veces para las personas naturales es muy gravoso asumirlos en su totalidad. Entonces, en ese sentido, se inventan estas figuras de la personalidad jurídica, de las personas jurídicas, para poder, como les digo, en principio y fundamentalmente, limitar la responsabilidad. Esto es importante cuando ustedes van a formular algún proyecto porque les va a permitir definir la estructura y el alcance del proyecto que ustedes están gestionando o de lo que quieran desarrollar. ¿Ya? De ahí, de las personas naturales, ¿cierto? Que ya hablamos algo, después están las personas jurídicas, y de las personas jurídicas ya tenemos distintos tipos de personas jurídicas. Los tipos de personas jurídicas las vamos a clasificar. Esto no es una clasificación del todo precisa, pero sí es útil como personas jurídicas con y sin fines de lucro. Eso se hace principalmente porque dependiendo de la opción que uno elija, van a tener mayor flexibilidad o no respecto de las tareas que quieren hacer o de su planificación tributaria o de otro tipo de cuestiones que ustedes quieran realizar, ya sea como organización o en este caso como podría ser, por ejemplo, una empresa. ¿Ya? Entonces vamos a partir por las fundaciones. ¿Ya? Me imagino que en más de alguna ocasión han interactuado y han tenido relación con alguna fundación. Lo principal respecto de una fundación, ¿cierto? Es que el patrimonio está destinado a un fin de interés general de esa fundación, no general de la sociedad, sino que de la fundación, sin buscar un lucro para los fundadores, para las personas que la componen. ¿Ya? Una característica importante de las fundaciones es que estas no tienen socios, no son los fundadores digamos, los que toman la administración y responsabilidad respecto de esta persona jurídica. También otra característica al momento de tomar una decisión de elegir o no es que el patrimonio de las fundaciones está muy reglado, por tanto la administración del patrimonio es rígida, hay una rigidez en la administración de su patrimonio. Como dato adicional es importante que sepan que se constituyen y están fiscalizadas, ¿cierto?, al alero del Ministerio de Justicia. Entonces, toda la tramitación legal de constitución, por ejemplo, de una fundación, la tienen que hacer ante el Ministerio de Justicia. También les hago el alcance o la acotación como dato, que basta con que busquen en Google formato Fundación Ministerio de Justicia, y el Ministerio de Justicia tiene formatos oficiales para poder descargar de las fundaciones. Hay normas que son modificables y otras que no, dependiendo de lo que la ley mandata en cada uno de los casos particulares. Por eso que tiene cierta rigidez también, no solo patrimonial, sino que también normativa. Las ventajas que uno podría identificar en una fundación, ¿cierto?, es acceso a fondos concursables, aunque tengo que decir acá que no es solamente una ventaja respecto de las fundaciones, sino que también de distintos tipos de personas jurídicas. Lo que sí puede existir es un régimen diferenciado de a qué fondos van a poder acceder. Es decir, lo que les quiero decir es que con una empresa, por ejemplo, también van a poder acceder a fondos concursables. La diferencia está en que ciertos concursos, por las bases, por ejemplo, del Ministerio de Cultura o de otras organizaciones, son focalizados a fundaciones o personas jurídicas sin fines de lucro y otros a personas jurídicas con fines de lucro. Y sí, también tienen la opción, digamos, o las ventajas respecto de la ley de donaciones culturales, que también es una ventaja que tienen las fundaciones como tipo de organización. Después tenemos el segundo como gran tipo, son las organizaciones, las ONG, ¿cierto? Y las organizaciones culturales.
Estas más bien son, a diferencia de las fundaciones que son creadas con un patrimonio de afección dedicado a eso específicamente, eh, son agrupaciones de personas para un fin común. De ahí, de la definición o concepto de corporaciones o ONG o organizaciones culturales, nacen que pueden ser distintos tipos de organizaciones, ya sean deportivas, culturales, frutas de vecinos, que eso está regido por una ley especial, pero existe ahí también. Y sus principales características son que poseen socios, que tienen una mayor flexibilidad en la toma de decisiones. Habitualmente se toman las decisiones por una asamblea. Por lo cual, la regla ahí que se aplica es la regla de la mayoría en la mayor parte de los casos. Los estatutos pueden establecer algunas cuestiones distintas, pero en general también ese es el camino a seguir, digamos, respecto de este tipo de organizaciones o corporaciones. También tiene la ventaja de acceder a fondos concursables, también tiene la ventaja de las donaciones. Sí, sí, ustedes se pueden dar cuenta, por ejemplo, comparándolo con las fundaciones, hay una mayor democracia, por así decirlo, en las elecciones internas. En todo lo que tiene que ver con el funcionamiento interno de esa organización, hay mayor libertad en relación a las fundaciones. Ahí tenemos ejemplos como los centros culturales comunitarios, ¿cierto? Las compañías de teatro asociativas y otros, que esos podrían ser ciertos figuras o modelos de trabajo comunitario o digamos de trabajo en común que podrían ustedes asumir en algún caso que quieran, ¿cierto? Y seguir un proyecto que tengan en su cabeza o que ahí estén diseñando. Después tenemos una cuestión que es la especificidad de las organizaciones culturales y sin fines de lucro, ¿cierto? Habitualmente, como ya les había dicho, se constituyen como fundaciones o como corporaciones. A diferencia de todos los tipos societarios o organizaciones que buscan ánimo de lucro, estos buscan fomentar, difundir y crear en el ámbito artístico y cultural. O sea, ese es como básicamente en el aspecto que se mueven. Estoy hablando en este caso de cuestiones culturales porque podrían ser otro tipo de organizaciones que no buscan estos fines específicos o algunos similares, ¿ya? Como había dicho, su fuente de financiamiento habitualmente son los fondos estatales, las donaciones culturales y también, que deja de ser muy importante, la autogestión. La autogestión probablemente es uno de los pilares menos ocupados o tal vez sí ocupado, pero ¿cómo decirlo? Se lo voy a meter de otra manera. Hay muchas organizaciones culturales que existen y subsisten, pero su principal fuente de financiamiento sigue siendo los fondos estatales, la concursabilidad u otras cuestiones, y si fuera solamente por la autogestión, no sobreviven. Entonces, lo que les quiero decir ahí es que la autogestión también es una herramienta muy fuerte y potente para poder, digamos, hacer que estas organizaciones vivan y sigan viviendo, digamos, que tengan una existencia temporal de larga data y que no nazcan y después tengan que, en definitiva, disolverse. Entonces, ahí hay un montón de cuestiones que se pueden hacer. ¿Cierto? Pueden organizar eventos, pueden hacer espectáculos, ventas de trajes, hacer talleres, cursos. Tienen un sinfín de herramientas, pero que como les digo muchas veces, no digo esto a modo de crítica, pero muchas organizaciones terminan siempre dependiendo más de los fondos estatales o de las donaciones culturales que de otro tipo de herramientas que también tienen y que podrían utilizar, ¿ya? Entonces siempre yo digo que la autogestión es una herramienta que se debe destacar y que la deben utilizar. Después, en cuanto a los tipos de organizaciones, ¿cierto? Ya pasamos a las empresas. Acá yo lo que hice fue tomar las que más les pueden servir. ¿Ya? No quise hacer un barrido exhaustivo porque en Chile existen cerca de 9 tipos societarios. Existen muchos tipos de empresas o de formas societarias que ustedes podrían utilizar o que se pueden utilizar según el tipo de negocio que vayan a realizar. Disculpe. Pero en definitiva, los más utilizados son los que les anuncio acá, que están en la diapositiva, que son las sociedades por acciones, que las deben haber escuchado, las famosas SPA o SPA, que le dicen, que la gente les llama de varias formas, pero se llaman sociedades por acciones.
Las sociedades de responsabilidad limitada, que cronológicamente uno las podría rastrear como de los tipos societarios más antiguos también. Las empresas individuales de responsabilidad limitada, que son las EIRL, que también son muy conocidas. También, por ejemplo, acá están las sociedades anónimas, las sociedades en comandita, las sociedades en comandita simples. Como les digo, existen varias, pero yo me quise centrar solamente en estas en particular porque pensé, sin perjuicio de que podemos explorar alguna otra, de que iban a ser las que le iban a ser de mayor utilidad. ¿Ya? Acá hice una especie de cuadro comparativo de las empresas sin fines de lucro versus las que tienen fines de lucro, los aspectos que uno debiese considerar, o sea, dije empresas, organizaciones, que debiesen considerar a la hora de saber qué es lo que quieren hacer, qué es lo que quieren constituir en definitiva. Si se dan cuenta, por ejemplo, las empresas sin fines de lucro habitualmente tienen un interés público o social, ¿cierto? Su patrimonio está afecto a fines específicos, que significa que lo deben usar para los fines propios de esa organización que han creado y no otros. Habitualmente tienen exenciones tributarias, pueden acceder a donaciones, tienen la opción de postular a fondos concursables y también este tipo de organizaciones tienen exenciones específicas en materia tributaria. ¿Ya? Por su parte, las empresas con fines de lucro habitualmente tienen un fin más bien comercial. Está dentro de esto que los integrantes de esa organización buscan el lucro, ¿ya? Buscan lucrar. Ahora, también tengo que decir que ahí se produce esto de que, oye, yo odio el lucro. Acá el lucro está entendido en un sentido más bien de una retribución por la actividad que yo estoy realizando o por el servicio que yo estoy prestando. No tiene que ver con enriquecerse indebidamente ni nada de eso. Esto es solamente el lucro de la actividad, que es la retribución por lo que tú haces. En el patrimonio, una diferencia importante respecto de las organizaciones sin fines de lucro es que sus utilidades son distribuibles entre los socios o entre quienes la componen. ¿Eso qué significa? Que la ganancia que se genera por la prestación de esta actividad o por la prestación de este servicio, los socios que la han creado, obviamente la pueden retirar y pasa a ser patrimonio de cada uno de los socios y no de la organización, sin perjuicio de que existen reglas en las cuales uno puede, el patrimonio de la propia organización, reutilizarlo en la empresa, haciendo un aumento de capital o otro tipo de mejoras, ¿cierto? Y digamos, y hacer crecer tu empresa en vez de retirar la utilidad. Eso también se puede hacer. Habitualmente cuentan con, en la medida de que la empresa, ¿cierto? O esta organización va teniendo una mejor actividad o demostrando una mejor actividad bancaria y que demuestra que genera ingresos y utilidades, van a tener acceso a financiamiento bancario, al crédito, a la bancarización y también van a poder invertir. Y habitualmente, pero lo veremos más adelante, que para las empresas en el ámbito cultural no es así, pero habitualmente tributan, digamos, o sea, tienen que pagar impuestos a la renta y el IVA en particular también. Bueno, eh, ya después esto es un comparativo en el cual básicamente son ideas que ya he señalado, pero las empresas o las organizaciones sin fines de lucro, ¿cierto? Tienen el acceso a los fondos de fomento, tienen una mayor imagen de compromiso, esto respecto de las fundaciones y las organizaciones. ¿A qué me refiero con eso? A que cuando uno constituye una fundación o genera una ONG o algún tipo de organización cultural, como no hay un ánimo de lucro, se entiende de que las personas que la están constituyendo tienen un compromiso con los fines que están declarados en esa organización y eso es importante porque en el fondo está demostrando de que, por decirlo así, no todo es lucro. O sea, hay cosas que se hacen, no quiero decir por amor al arte, pero sí buscando, digamos, algún beneficio social distinto a mi beneficio individual, ¿ya? Las desventajas, por su parte, de las organizaciones sin fines de lucro van a ser siempre la rigidez y la no distribución de las utilidades que generan, ¿ya? Eh, Respecto de las empresas con fines de lucro, la distribución de las utilidades es una ventaja y además, por otra parte, la flexibilidad comercial, ¿ya? Y las desventajas son que van a pagar habitualmente mayores impuestos y
tienen menos acceso a los fondos. No a todos los fondos, pero sí a los fondos en general. Bueno, hay algunas cosas que no les señalé expresamente en la PPT, pero igual me gustaría como explicarlas. Básicamente respecto de los tipos de empresas, porque no lo puse en la PPT, que tengan presente de que las EIRLs, empresas individuales de responsabilidad limitada, como su nombre lo dicen, pueden ser conformadas por una persona. O sea, en realidad son conformadas por una persona, no pueden ser más. Entonces, eso es ideal, o puede ser ideal para personas que están partiendo con proyectos individuales, pero que quieren limitar su responsabilidad como persona natural. Un ejemplo muy claro de eso, o les voy a dar un ejemplo que podría ocurrir. Imagínense que van a prestar un servicio como artistas escénicos, pero ustedes prefieren que sean contratados como EIRL y no como persona natural. Y por alguna razón X, A, B, C o D, no pueden asistir al evento que se habían comprometido. Imaginemos que una obra y le generan un detrimento a la función porque no se puede realizar, ¿cierto? El organizador o alguno de los organizadores podría, en definitiva, ejercer alguna acción de responsabilidad civil en contra de ustedes para obtener una indemnización y atacar todo su patrimonio como persona natural. Si ustedes lo constituyen como IRL, limitan su responsabilidad al monto del aporte que ustedes han generado, ¿ya? Como empresa individual de responsabilidad limitada. Entonces, en ese sentido, ustedes separan su patrimonio de ustedes como persona natural del patrimonio de la IRL propiamente tal, y el que van a poder afectar en el caso de que ustedes estén contratando como IRL va a ser solamente el de la IRL, no el de la persona natural, que era relacionado con lo que les hablé hace mucho rato del ejemplo de las empresas navieras. Es la misma idea. Después tenemos las sociedades por acciones, y las sociedades por acciones, su nombre es un poco equívoco porque al uno, ¿cierto?, anteponer la palabra sociedad entiende de que son dos o más personas, pero fíjense que las sociedades por acciones pueden ser constituidas por una persona. No necesitan dos personas para constituir una SPA. Y la diferencia que uno podría encontrar respecto de las sociedades por acciones o las sociedades anónimas, que se llaman sociedades de capital, respecto de las empresas individuales de responsabilidad limitada o de las empresas de responsabilidad limitada, es que en unas lo que predomina es el capital. Prescindiendo un poco del factor de las personas que la componen. Es decir, por eso existen muchas sociedades anónimas que están abiertas al mercado bursátil y que uno puede ser parte o dueño, ¿cierto?, de acciones de esa sociedad, pero no necesariamente, digamos, yo soy dueño de la empresa o controlador de la empresa. Eso va a depender de la cantidad de acciones que yo tengo y muchas cuestiones más. Entonces, por ejemplo, en el caso de una sociedad por acciones, puede ser una buena alternativa de generar, digamos, de desarrollo empresarial o de desarrollo de alguna actividad, en cuanto a puedo partir con mi sociedad por acciones, generar acciones y esas acciones vendérselas a alguien que esté interesado en mi proyecto, ¿ya? Y yo igual voy a mantener el control o el control de esta sociedad por acciones o sociedad anónima. En realidad, sociedad anónima no se los comento porque las reglas son muy distintas. O sea, son similares, pero muy distintas en cuanto al patrimonio que deben tener y los fines que buscan en definitiva. Fíjense que, por ejemplo, que los bancos son sociedades anónimas bancarias especiales, reguladas por una ley especial, pero son sociedades anónimas. Algunos clubes deportivos hoy también son sociedades anónimas, son empresas. Y así hay muchos ejemplos, pero para estos efectos, por ejemplo, en el caso de una SPA, lo que les puede convenir, ¿cierto?, es en caso de que ustedes vean que tiene alguna mayor proyección y que van a necesitar alguna inversión de capital, generar esta SPA y, digamos, poder abrir esta SPA a que gente compre acciones e invierta el capital en ese proyecto que ustedes tienen. Después tenemos las sociedades de responsabilidad limitada. Las sociedades de responsabilidad limitada son el típico ejemplo de sociedades que se fundan o que se crean
en relación a una, bueno, tienen que tener dos o más personas, no pueden tener más de 50, pero que se crean en torno a una cuestión que es la confianza entre las partes. Es decir, yo me asocio con una persona y la confianza que se genera entre estas dos personas, ¿cierto?, es el elemento fundamental de esa sociedad. Eh, por eso se le llama que son contratos intuito persona, que son de confianza de las personas, pero eh, digamos, en este caso sirve para tener un mayor control o para, por ejemplo, ustedes tienen mucho control respecto de quiénes entran o quiénes salen. Lo deciden ustedes. Muchas de estas sociedades de responsabilidad limitada muchas veces establecen reglas o cláusulas que a la muerte de uno de los socios se disuelve la sociedad y no perdura en el tiempo, por ejemplo. Cosa que en las otras sí podría ocurrir. Ya. Eso es más o menos en cuanto a las empresas y sociedades. Acá también hay otra cosa que tampoco lo puse en el PPT, pero que también se los voy a comentar. Que históricamente en Chile existía un régimen de constitución y creación de estas empresas. Estoy hablando de las sociedades por acciones, de las empresas individuales de responsabilidad limitada, de las EIRL, o sea, perdón, de las SRL, sociedades de responsabilidad limitada, que era el régimen notarial antiguo registral, que básicamente significaba que uno tenía que hacer una escritura de constitución, autorizarla ante notario, publicarla en el diario oficial. Una vez que estaba publicado en el diario oficial, se tenía que inscribir en el registro de comercio del conservador respectivo, del conservador de bienes raíces respectivo del lugar, en realidad el conservador de comercio, pero habitualmente los conservadores de raíces son los conservadores de comercio, y se inscribe en el domicilio de donde se creó. Ese es un régimen que tenía bastantes, digamos, desventajas, sobre todo en lo que tiene que ver con los trámites, el tiempo y los costos asociados. Ustedes saben que los notarios, digamos, tienen honorarios, que las inscripciones también se pagan en el conservador de bienes raíces y que las publicaciones del diario oficial también se pagan. Entonces, eran todas estas desventajas que uno le veía al régimen registral antiguo. Pero hoy, cuando digo hoy, en realidad no es hace tanto tiempo, pero tampoco, digamos, es relativamente nuevo. Debe llevar unos 10, 15 años, si no me equivoco, ahí podría corregir, pero existe un sistema registral paralelo, que es el sistema registral que lo lleva el Ministerio de Economía y que es el sistema registral de una cuestión que tal vez ustedes han escuchado que se llama Tu Empresa en un Día y que hoy se llama Registro de Sociedades y Empresas, ¿ya? Ese tiene múltiples ventajas. En el sentido de que, primero, la existencia legal de todas esas empresas, digamos, es homóloga o equiparable a cualquiera de las que se crea en el sistema registral antiguo. Segundo, que la obtención de certificados o documentación relativa a su empresa es instantánea porque está todo en línea, así que lo puede conseguir, basta con ingresar al sistema, descargar el certificado y usted ya lo tiene. Y también en cuanto al ahorro en los trámites de constitución y creación de estas empresas. Y eso no deja de ser un muy buen beneficio. Fíjense que la última vez que hice este ejercicio de crear alguna empresa en ese sistema, a mi cliente de ese tiempo le costó 970 pesos. O sea, ahí digamos, sin contar mis honorarios, pero que eso tampoco era demasiado. Pero al cliente le costó millones de dólares. No, no caso. Te escuchas. No, pero sin contar eso eran 970 pesos y en el fondo ahí el honorario del abogado se justifica en cuanto a asesorar de que no se equivoquen en escribir alguna cláusula o lo que sea, pero les tengo que decir en general que las cláusulas tipos que están ahí están bastante bien. No hay tanto tampoco que inventar ahí. Una cuestión en la que se cometen muchos errores habitualmente, y les voy a dar ese dato por si acaso, es que si ustedes tienen la oportunidad de crear alguna de estas empresas en lo que tiene que ver con la administración, hay varias formas de administración. Una que se llama conjunta, y la administración conjunta tiene una trampa, por así decirlo, que como su nombre lo dice, por ejemplo, si yo quiero firmar un contrato, lo tienen que firmar ambas personas. Entonces eso le quita cierta flexibilidad o agilidad a ciertas cuestiones que uno tenga que hacer, porque en definitiva, si es que uno está en una región y el otro en otra, o el otro fuera del país, tenéis que esperar a que llegue la otra persona para poder firmar. Después está la administración indistinta, que es la que yo más recomiendo, que en el fondo significa que, pero requiere confianza entre las partes, que es la que cualquiera de los dos puede firmar indistintamente.
¿Ya? Entonces ahí eso, cuando ustedes elijan, hay una parte que dice administración. ¿Cómo va a administrar? Y ustedes eligen, habitualmente yo recomendaría que a menos que haya algún tipo de desconfianza, pero habitualmente si uno va a generar una empresa con una persona es porque tiene confianza, no desconfianza. Entonces, a menos que uno sea demasiado desconfiado, generar esta administración, ¿cierto?, indistinta para poder agilizar las tramitaciones. En las organizaciones yo les diría que sí puede que sea un poco distinto y que sí les recomendaría en ciertos casos que la administración o el giro de cheque o expedición de documentos sí sea conjunta, porque ahí habitualmente va a requerir la firma del presidente de la organización y del tesorero. Y eso tiene que ver con no darle todas las atribuciones a una sola persona en cuanto a lo que se está administrando. Ya no es el patrimonio de una empresa o de una empresa individual de responsabilidad, sino que de una organización completa. ¿Ya? Eh, bueno, eso respecto de las empresas, sociedades y algunas cuestiones relativas a la administración que no estaban en la diapositiva y que yo creía que era interesante que pudieran conocer. Después vamos a pasar a otro punto que ya no tiene que ver con las empresas, sino que con las leyes de los trabajadores de espectáculos, propiamente tal, ¿ya? Esto está regulado en el Código del Trabajo. Eh, en principio, tendría que decir que es un contrato del trabajo con reglas especiales, ¿ya? Eh, Eso significa que, a ver, lo primero que dicen también, digamos, siempre tomar en consideración de que un contrato del trabajo implica sí o sí una relación de subordinación y dependencia. Eso significa que hay un empleador, es una relación asimétrica, el código del trabajo, su función, digamos, ¿cierto? Es un poco equiparar la cancha en cuanto a lo que hace un empleador para con su trabajo, para con el trabajador y que el trabajador, digamos, al ser la parte débil de la relación, tenga derechos que pueda exigirle al empleador. Eh, una cuestión que es muy importante es la formalización de los contratos. O sea, cuando ustedes como artistas de espectáculo van a trabajar en alguna compañía o lo que sea, o una empresa de telecomunicaciones o alguna similar, es importante, digamos, de que ustedes analicen y revisen las cláusulas o estipulaciones del contrato eh, y que, digamos, en algún momento tengan el documento. Ahora, también les tengo que decir que el Código del Trabajo, en los casos que el empleador, que por desidia o por falta del empleador, no se ha escriturado ese contrato del trabajo, hay una sanción para el empleador, no para el trabajador, de que se van a entender como legítimas o válidas las estipulaciones que diga el trabajador, no el empleado. Pero eso ya entramos a una cuestión que es en materia de criminales. Entonces, eso ya estamos en una hipótesis en la que ya estamos conflictuados por nuestro empleado. Entonces, para tener la relación clara, ¿cierto? Ahí es súper importante de que, en definitiva, cuando ustedes los van a contratar, los contraten bajo el Código del Trabajo, sin perjuicio de que entiendo de que probablemente lo que más ocurre acá es que los artistas de circo son contratados a honorar. Probablemente sea la regla general, porque la verdad, en las estadísticas, esto empezó a regir, creo, más o menos como el año 2002, las leyes de artistas escénicos, las reglas especiales, eh, pero no es un contrato de los más utilizados. Entonces, también ahí hay una cuestión. Y pueden haber buenas razones para considerar un contrato a honorarios como una prestación de servicios entre iguales, pero si existe subordinación y dependencia, horarios establecidos, instrucciones del jefe, una obligación de marcación, aunque ustedes hayan firmado un contrato a honorarios, en realidad es un contrato de trabajo encubierto, ¿ya? Y eso es completamente reclamable de parte de ustedes en un tribunal, con lo que implica aquello: cotizaciones previsionales y indemnizaciones legales, según sean muchos años o no, de indemnizaciones por años de servicio y otro tipo de prestaciones que podrían reclamar. Eh, los contratos típicos del sector del espectáculo son a plazo fijo, por obra o faena o indefinido. Yo diría que el indefinido se utiliza, pero más bien para el personal administrativo de ciertas organizaciones o empresas, ¿ya? El a plazo fijo, ¿cierto? Es de producción o de temporadas o incluso podría ser
por un espectáculo determinado, parecido a lo que es el por obra y faena. ¿Ya? Ahí hay algunos ejemplos, ¿cierto? Elenco para una obra, el montaje escénico, o como les decía, el personal administrativo de un centro cultural u otro. Tienen que pensar que ustedes, por ejemplo, si eligen la opción en algún momento de ser una empresa, también tienen que evaluar como empresa qué es lo que más les conviene o cómo es la forma contractual que más les conviene contratar a una persona, a un dependiente de ustedes, porque obviamente esta actividad implica riesgos para la empresa. Entonces, es algo a tener en consideración. Eh, Algunos aspectos especiales ya de estos contratos, estoy hablando de los contratos de los artistas escénicos, ¿cierto? Son la jornada de trabajo, que no se les aplica en definitiva la jornada semanal, ya que pueden dar lugar a otros tipos de, por ejemplo, pasa mucho de que a otro tipo de jornadas. ¿Por qué? Porque los espectáculos no necesariamente van a ser en un horario laboral ordinario como el que tienen la mayor parte de los trabajadores en un trabajo normal, o ordinario, en verdad, porque no, o sea, son similares. Ahora, sí, de todas maneras, ustedes cuando trabajan en un régimen especial, de horarios especiales, tienen derecho a toda la compensación de las horas que ustedes trabajen. O sea, en ningún caso, ni siquiera una hora extra es regalada, se compensa. Entonces eso también lo tienen que tener muy claro, ¿ya? Y en base a eso mismo, de que la jornada de trabajo puede ser distinta, también tienen esta cuestión de que el descanso y dominical y de festivos puede ser distinto también. Puede que algún festivo ustedes tengan que trabajar, pero ese trabajo en cierto un día festivo o dominical tiene que ser a la vez compensado, ¿ya? Y también una cuestión importante es que acá yo solamente menciono la propiedad intelectual, pero voy a mencionar dos cosas. La ley recuerda expresamente, ¿cierto?, los derechos de propiedad intelectual y conexos de los artistas e intérpretes, los cuales no se pueden ver afectados por contratos o por disposiciones del contrato. Y esto tiene que ver también, por ejemplo, con su derecho de imagen o otro tipo de derechos que pueden existir respecto de ustedes. Si es que ustedes, por ejemplo, en una obra de teatro los contratan y van a usar su imagen, la utilización de su imagen tiene que estar expresamente señalada en ese contrato de trabajo, con una autorización de ustedes. Si no, tendrían que ya buscar algún método de resolución de conflictos respecto del uso de esa imagen, pero en definitiva eso tiene que estar ahí, ¿ya? Eh, Después esto es ¿cierto? Los derechos y obligaciones laborales clave, pero esto en realidad, más que ser una cuestión propia del contrato de los espectáculos o de los trabajadores de espectáculos, es una cuestión propia de los contratos de trabajo. El derecho a remuneración, el salario mínimo propiamente tal, las horas extras, las gratificaciones, ¿cierto? La jornada de trabajo, yo puse acá las 40 horas semanales, pero esto ustedes saben que está afecta a una gradualidad que debiese llegar a la finalización de esto el año 2028. Mientras tanto, sigue siendo optativo para los empleados. El feriado anual de los 15 días hábiles y la obligación del empleador, que ya sea, como les digo, en trabajo, ya sea de espectáculo, de cualquier naturaleza, de garantizar las condiciones de seguridad e higiene de todos sus trabajadores. Respecto de la seguridad social, que está obviamente estrechamente relacionado con la actividad, es que al estar contratados por un régimen de código del trabajo van a tener, ¿cierto?, el 10% de cotización, las pensiones, de la pensión más la comisión de la administradora del fondo, la salud, ¿cierto?, el 7% de cotización de salud, el AFC, que es el seguro de cesantía, y el seguro de accidentes del trabajo, que es de cargo del empleado. Eh, a pesar de que no es exactamente igual, hoy con el régimen de tributación de boletas de honorarios, estas prestaciones están parcialmente garantizadas. No en un 100%, pero están garantizadas en muchas de ellas. De hecho, por eso los montos de la boleta hoy han aumentado, y dentro de lo que se descuenta, ¿cierto? Cuando lo que antes le daban como devolución de impuestos, hoy es cotización obligatoria, que en realidad uno tiene dos opciones: o aceptar la cotización parcial o total, pero en definitiva igual se termina pagando
esta parte de las cotizaciones. ¿Ya? Bueno, la importancia de esto es el acceso a las pensiones de salud, a la previsión, el seguro de cesantía en caso de quedar desempleado y otras más, y también, ¿cierto?, los seguros de enfermedad laboral. Es un poco el régimen jurídico. Si se dan cuenta, en realidad tampoco es demasiado distinto, a excepción de algunas reglas especiales, de lo que es el régimen ordinario de un contrato de trabajo de cualquier persona. Ahora voy a pasar a otro punto que ya no tiene que ver con lo que les estaba comentando. Si se dan cuenta, en realidad esta exposición son 4 bloques y yo agregué un quinto pequeño útil que creí, que esto lo trabajamos con Carlos, con Bono, que tiene que ver con una cuestión que es la exención de impuestos a eventos culturales, ¿ya? Esto les puede interesar mucho, la verdad, es súper útil, porque lo que hace en definitiva es descontar el IVA de los tickets o entradas a eventos culturales que ustedes puedan organizar, ¿ya? Su fundamento legal está en el decreto ley 824, que es la ley sobre impuestos a la renta, es su marco normativo general, y su, digamos, regulación más de procedimiento y condiciones que se deben cumplir para poder acceder a esta exención están reguladas en la resolución exenta número 72 del 2018 de la Subsecretaría de la Cultura y las Artes. Esto, como les digo, es un beneficio tributario, que lo que busca es eximir de IVA sobre las entradas o boletos a un evento. El beneficio es que reduce los costos, tanto para el público como para el organizador del evento, ya que no se tiene que pagar ese IVA. Un alcance es que se aplica a ciertos espectáculos, festivales o exposiciones de carácter cultural o artístico. Aspectos que uno debe considerar, les puedo comentar que dependiendo de la cantidad de lugares que se realice, se puede solicitar esta exención tanto en la Subsecretaría de la Cultura y las Artes, que para el caso de nosotros, de la Secretaría Regional y Ministeriales, es nuestro superior jerárquico. Por ejemplo, si usted va a hacer un evento o tiene programada una obra de teatro en varios lugares distintos, en varias regiones distintas, Metropolitana, Valparaíso, Aysén y otros, usted puede pedirlo directamente en la Subsecretaría. Ahora, si el evento usted lo va a realizar, por ejemplo, todos en la región de Valparaíso, tiene que acudir a la Seremi, ¿ya? Hay un formulario al efecto con el cual usted puede solicitar esta exención de impuestos. Esta exención de impuestos se traduce en términos muy concretos en una resolución del Seremi que le otorga este beneficio, que es el otorgar el auspicio. Tengan presente que este beneficio no se puede digamos no está diseñado para eximirlos a ustedes como organizadores de eventos en términos generales. No es una exención general, es una exención particular para los eventos que ustedes están organizando, pero no para toda su actividad, ¿ya? No es una exención general, es una exención para eventos. Les comento que yo soy el que los tramita en la región del Paraíso porque soy el asesor jurídico, pero entonces tengo como harto, conozco bien de qué se trata y todo lo demás, pero cosas importantes. La primera, el evento ustedes tienen que acreditar de que se alinee con alguno de los fines o propósitos del ministerio. ¿Esto qué significa? Que básicamente tiene que ser un evento de carácter cultural. Si va a ser un evento que no tiene este carácter cultural, en realidad no va a obtener esta exención tributaria. Pero dentro de esto, claramente entran los artistas de escena. Por eso, obviamente, les planteo la opción, ¿cierto? Y esto requiere un informe o a lo menos una fundamentación. Es una fundamentación en la que diga cómo usted cree que esta actividad cultural que está realizando va a impactar positivamente en lo que hace el ministerio, en las actividades que realiza el ministerio. Hay una obligación adicional, yo creo que muchas veces lo deben haber visto, de que es la exhibición del logo institucional del ministerio. Eso lo tienen que hacer, porque en definitiva la exención tributaria, digamos, nace por mandato legal, pero el que la otorga es el ministerio es el que califica si ese evento es de carácter cultural o no. Y en ese
entendido es que se exige de que se publique al menos el logo del ministerio en esa exención tributaria, o en ese evento que se le da la exención tributaria. Y una cuestión también muy importante, que también habitualmente lo señalamos, es que el evento mismo, o el lugar donde se realiza el evento, no puede haber venta de bebidas alcohólicas, ¿ya? Esto uno podría discutir muchos años filosóficamente de por qué lo que sea, pero al final es normativa vigente. La normativa nos exige de que el administrador del recinto, a lo menos, haga una declaración jurada de no venta de bebidas alcohólicas en el recinto. Ya después, si se produce el hecho, las consecuencias son más bien tributarias, que es que el Servicio de Impuestos Internos podría dejar sin efecto esa exención otorgada. Pero, digamos, es una cuestión a considerar, que tienen que tener ahí presente. Otra cuestión a considerar, que tampoco la señalé acá, pero es importante que lo sepan, es que el ticket de evento o de la entrada que ustedes, por ejemplo, van a poner a la venta, no puede entregar otro producto o servicio que sí esté grabado con IVA. Es decir, por ejemplo, si usted vende, si usted va a entregar el ticket, nos puede decir, el ticket viene con papas fritas o una bebida cola. No, porque eso tributa. Entonces, eso no pueden ir juntos. Tiene que ser solamente el ticket al evento. ¿Ya? Y como les digo, yo sé que de parte del Ministerio esta resolución 72 se le están haciendo algunas modificaciones, porque hay cosas que no están, o sea, están claras, pero podrían estar mejor explicadas o más claras. Porque fíjense que antes la exención tributaria esta se tenía que solicitar a lo menos con 20 días de anticipación a la realización del evento. Hoy se puede solicitar hasta el día antes, ¿ya? Pero de todas maneras, sí nosotros recomendamos de que se haga con alguna anticipación para, digamos, poder analizar antecedentes, subsanar algo que pueda ocurrir. Pero de todas maneras es eso, ¿ya? Esta es una exención tributaria que, como les digo, es un beneficio para los organizadores de eventos y para los que realizan eventos culturales, básicamente. Y ahora les voy a comentar otra exención que a mí lo que me interesaba, ¿por qué quise plantear las dos exenciones? Porque nos ha pasado mucho por experiencia práctica de que se tienden a confundir. Una es la exención tributaria a los tickets, ¿cierto? Que es la que revisamos anteriormente, o a las entradas a los eventos. Y la otra es la exención a servicios de asociaciones culturales. Que esto ustedes me imagino que tal vez pueden haber tenido alguna noticia porque es algo relativamente nuevo. Que también es una exención al IVA para los servicios prestados por determinadas asociaciones culturales en Chile, buscando fomentar el desarrollo del sector. Acá la diferencia está en respecto de los tickets, que yo les decía que los tickets era para eventos en particular. Esto es una exención tributaria para toda la actividad de esa organización, ¿ya? El alcance de esto es que ¿cierto? Se aplica a los servicios prestados por las asociaciones culturales calificadas, no limitándose solo a las entradas a espectáculos. Es decir, es a toda la actividad. Y el beneficio es que pueden acogerse a diversas formas a diversas formas, organizaciones del sector cultural, incluyendo sociedades, empresas, cooperativas o entidades sin fines de lucro, como son las fundaciones o ONG. Acá el requisito clave para acceder a este beneficio, ¿cierto? Son, primero, y relacionado con lo que vimos hace ya un rato anterior, es que estén formalmente constituidas. ¿Ya? Esto es importante. Ya sea la figura legal que ustedes quieran, digamos, acoger o tomar como su mejor herramienta, pero sí tienen que estar legalmente constituidas. Y acá hay una cuestión importante, que es que su principal actividad debe ser la cultura. Debe ser alguna actividad, ¿cierto? Predominantemente de servicios culturales. También existe una limitación, que es una limitación a ingresos por servicios no culturales. Fíjense, ustedes saben que las empresas pueden tener distintos giros y pueden hacer tanto actividades culturales como no culturales. Entonces lo que hace esta norma es decir, bueno, ok, pero para que tú tengas una exención a tu actividad, a lo menos el 65% de tu actividad tiene que ser cultural.
los métodos y evaluaciones de eso ya no son algo que sea competencia del Ministerio de Cultura o de la Ceremi o de la Subsecretaría de Cultura, sino que es netamente del Servicio de Impuestos Internos. Ya el Servicio de Impuestos Internos es el que administra ese registro y el que califica las actividades para ver si es que es cultural o no. Y hay también un requisito de un registro obligatorio. Ustedes pueden acceder a la página del Servicio de Impuestos Internos. Ahora yo la última vez que accedí, que fue hace un par de semanas, para revisar precisamente la presentación que les iba a hacer, hay un correo electrónico en el cual ustedes tienen que enviar sus antecedentes y con una declaración jurada señalando de que van a prestar servicios culturales y ustedes podrían entrar a ese registro. Yo no sé, ahí desconozco un poco, le soy sincero respecto de las herramientas que utiliza, insisto, el Servicio de Impuestos Internos para calificarlos o no, pero en principio con la declaración jurada y los demás antecedentes ustedes ya debiesen cumplir para poder prestar servicios culturales. Y este era lo último que no le dije a Carlos, te pido disculpas, Carlos, pero que también, o de una obra, que incluye aspectos muy, o sea, muchas cosas. O sea, no solamente, digamos, es lo que tiene que ver con la cultura, sino que también los software, muchas, prácticamente todo puede ser susceptible de propiedad intelectual o de protección de propiedad intelectual. Eh, no exactamente todo, pero sí muchas obras que son auténticas creadas por los gestores o creadores. Eh, La protección propiamente tal, ¿cierto?, recae sobre una forma de expresión de la obra, no sobre la idea en sí misma. Acá hay una cuestión que es importante de destacar, que las ideas en sí mismas, solo la idea, son de dominio público. Nadie es dueño de una idea. Sí se puede ser dueño de la forma de expresar una idea, ¿ya? Esto queda muy claro, por ejemplo, en aspectos como la música, de que nadie es dueño, por ejemplo, aunque sí podría ser, hay discusión y un montón de cuestiones, pero de una melodía o de un grupo de acordes determinados, pero sí sobre, ¿cierto?, sobre el sonograma completo, sobre toda la idea que está realizada respecto de esa obra. Entonces, y bueno, y la idea de esta ley busca amparar y proteger, ¿cierto?, a los autores y fomentar también la creatividad de los mismos. Esto ¿por qué se los incluyo? Porque en general, no en todos lados hay asociaciones de protección de derechos de autor, pero pasa mucho de que los creadores cuando están partiendo pueden infringir la ley de propiedad intelectual sin siquiera darse cuenta. Entonces creo que es una experiencia muy común y que hay que tomar ciertos resguardos porque en muchos casos, en realidad, haciendo las gestiones necesarias, como es, por ejemplo, solicitar las autorizaciones a las entidades gestores de las obras o al propio autor, bajo ciertas condiciones, tú vas a poder resguardarte y hacer que tu obra sea completamente legal. Y esto ya tiene que ver incluso con creaciones digitales o con otro tipo de cuestiones, por ejemplo, publicar en YouTube o en alguna plataforma, que de hecho es más, ahora ese tipo de plataformas hoy tienen herramientas súper eficaces de inteligencia artificial para detectar si es que en tu sonograma que estás subiendo tu canción hay algo que no es tuyo. Y ahí te dicen, oye, ¿y dónde está tu autorización? Acompáñame. Entonces, es algo que, digamos, les incumbe y por eso también lo quise un poco tratar. ¿Ya? Respecto de los derechos propiamente tal, existen dos grandes tipos de derechos acá, que son los derechos morales propiamente tal, que son aquellos que vinculan al autor con su obra de forma permanente e inalienable. ¿Qué significa esto? Que esos derechos morales no son susceptibles de ser transferidos. O sea, una obra, no sé, de Nicanor Parra siempre va a ser una obra de Nicanor Parra, independiente de que quien tenga, por ejemplo, los derechos de distribución de la misma, ¿ya? Eh, por otro lado están los derechos patrimoniales, que son los derechos que permiten la explotación de estos, ¿cierto? Y obtener un beneficio económico de los mismos. Ocurría mucho, sobre todo con los artistas en la década de los 70, 80, 90, e incluso antes también, de que
a las disqueras u otro tipo de organizaciones de gestión cultural cedían todos sus derechos patrimoniales y en definitiva ellos quedan solo con los derechos morales de decir, oye, esta canción es tuya, pero la monetización y la ganancia de la obra queda completamente radicada en una disquera o en una empresa. Entonces, hay incluso casos paradigmáticos de que alguna artista ha tenido, ¿cierto? Porque al final de lo que se hace dueño de esa disquera es del derecho patrimonial respecto de un sonograma determinado. Entonces ha ocurrido en algún caso un artista que ha querido, digamos, doblarle la mano a una disquera en ese sentido, que ha dicho, ok, tú te quedaste con mis derechos patrimoniales de esta obra, bueno, la voy a grabar completa de nuevo, como una obra nueva, y como yo soy dueño de los derechos patrimoniales, publico yo la mía. Pero en definitiva ahí la idea o lo que está detrás es que cuando se vean en alguna situación similar a esta, busquen información, se asesoren un poquito y no lleguen y entreguen, o sea, sus obras, el producto de su trabajo, que puede estar ahí, ¿ya? La duración de los derechos patrimoniales habitualmente son 70 años, pueden haber algunas excepciones, eh, o sea, 70 años después de su muerte, digamos, póstumo, pero después entran a una cuestión que se llama como dominio común o dominio colectivo, que no quiere decir que sea de todos, pero sí que todos la pueden usar más libremente pidiendo algunas autorizaciones o algún otro tipo de permiso. Otros elementos de esta ley son los derechos conexos, ¿cierto? Que protegen a quienes participan en la difusión de obras como artistas, intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión. Y existen también limitaciones y excepciones, ¿cierto? Permite el uso de obras protegidas sin autorización previa en casos específicos. Eh, Como por ejemplo son enseñanza, investigación u otras. Miren, acá yo les voy a volver un poquito atrás solo para mostrarles algo. Que por ejemplo esa imagen yo la saqué de Office y abajo esa está bajo un tipo de licencia que se llama Creative Commons, que es un tipo de licencia que permite, digamos, hacer alteraciones o modificaciones y utilizar sin autorización del autor previa distribución, haciendo la alusión o referencia a que eso lo estoy utilizando. Es decir, te lo reconozco, pero no es mía. O lo puedo modificar o puedo trabajar. Y nos diré que pagan por él. No se paga por él. Y por último, ¿cierto? Están los registros de propiedad intelectual, que también, digamos, son herramientas que están disponibles para ustedes para que cuando ustedes van a generar obras o van a trabajar con productos de su creación, ¿cierto? Los puedan registrar a su nombre y después tengan cómo confrontar y decir, oye, esto es mío. Pasa de que muchas veces, a veces son autores dos o más personas, y uno es como el que lleva la gestión administrativa y lo inscribe a nombre suyo y el otro queda ahí como, oh, no soy dueño de nada. Entonces ahí también, digamos, cuando vayan a registrar una obra o tengan algún trabajo de esa naturaleza, fíjense de que ustedes también sean reconocidos en ese registro y no lo dejen simplemente entregado a una persona o lo que sea. También esta ley, la ley de propiedad intelectual, establece sanciones para el uso no autorizado de obras protegidas, ¿ya? Que esto también hay tipificación de algunos delitos o sanciones infraccionales. Por lo tanto, digamos, es importante que lo conozcan porque nadie quiere verse enfrentado a alguna situación de comisión de delito, de cometer un delito sin siquiera saber que lo había cometido. Entonces, también es, digamos, es un aspecto a recalcar. Y creo que ahí terminé por lo menos lo que era la exposición. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.